medio. La filosofía son todas preguntas y ninguna respuesta. Y si hay alguna respuesta, después hay más preguntas que antes. Entonces, claro, siempre es un tema que lleva a la conflictividad. Antes de definir moral, pensado de la filosofía, quiero decirles que durante muchos años el concepto de moral y el concepto de ética fueron sinónimos. ¿Por qué? Porque la gente se basó en un tema etimológico. El concepto de ethos, de donde viene ética, el concepto de mores en latín, los dos son equivalentes y significan costumbre. Entonces dijeron, bueno, los dos son la misma cosa, lo podemos usar en griego o lo podemos usar en latín, o su forma después posterior al castellano. Lo cierto es que en realidad podemos pensar que a partir de Kant, y después voy a hablar muy especialmente de esto cuando me refiero a la ética, a partir de Kant, Hegel después y muchos otros pensadores contemporáneos en filosofía, vamos a encontrarnos que adhieren a un criterio distinto que después voy a explicar, en donde moral y ética son dos cosas totalmente diferentes. Pero si nosotros decimos entonces que en la casa se aprende, ¿cómo se aprende una costumbre? Bueno, hay varias maneras. Un modo de aprender la costumbre es como muchos lo conocen, por el sistema de beneficio, retribución, castigo. Esta es una manera. Pero hay otra que es muy importante y que muchas veces a nivel de padres tomaran conciencia de esto, tendrían más cuidado en algo. Es muy común que el niño de 3, 4 años que escuchan y prestan atención, ¿sí? El nuevo concepto de niño, por suerte, no es un adulto en potencia que no tiene capacidad de nada. Esto es muy importante, los niños tienen muchas habilidades, tienen muchas vivencias, son muy inteligentes. Entonces escucha que atiende la mamá el teléfono y la mamá dice, ¿querés hablar con mi marido? Entonces el marido está al lado del papá, le dice así. No, mira, no está en este momento, salió a comprar algo, llámalo en 1 hora. El niño lo ve. Y el niño ve que la mamá mintió. Y después el conflicto viene cuando la mamá o el papá, cuando ese chico ya está en el primario y miente porque sacó una nota y no la sacó, lo castigan porque mintió, porque le van a decir a papá y a mamá no le gusta que mientan. Entonces el pobre chico tiene un conflicto muy grande en su cabeza porque no entiende por qué ellos sí pueden mentir y en cambio a él lo castigan porque mintió. Es muy interesante esto, y a veces uno no toma conciencia la dimensión de estas pequeñas cosas, que después son grandes cosas, ¿no? Entonces, como decía recién, el hogar es uno de los lugares más importantes. Y el hogar, de algún lado, también viene, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver que un hogar tiene, ¿sí?, una cultura, o una cultura, llamémosle, en una totalidad. Puede ser una cultura homogénea, puede ser cultura de distintos lugares. ¿Qué es lo que atraviesa la cultura mayormente para definir la moral? Fundamentalmente la define la religión, sí, que es un tema importante, y la define también el lugar, el país de origen, con sus costumbres y todas sus cosas. Son dos temas muy importantes que hacen a esa norma, a esa costumbre, que además seguramente se va a extender a las familias, a la macrofamilia, abuelos, tíos, etcétera, etcétera, y también a muchos parientes y conocidos, en donde ese gran grupo humano va a compartir determinados valores. Y entonces todos nos entendemos. Explicaban que una vez por semana los padres tienen obligación de pasar algunas horas con su hijo en clase, ayudándoles a hacer los deberes.
Por supuesto que también está la maestra o quien corresponde. Y me parece una cosa tan interesante, tan sencilla de hacer, en parte. Acá quizás no sé si sería sencillo. Desde ya que no, cuando yo vi eso dije, sí, pero no es tan fácil para Buenos Aires. Sin embargo, en una escuela que en este momento hay en Buenos Aires muy interesante, Hércules, se está tratando de hacer algo que es un intermedio en esto con bastante buen resultado. Obviamente que hay cosas que son difíciles, yo no quiero decir que hay que imitar, pero sí quiero mostrar cómo determinadas acciones en donde la familia está involucrada y la madre, por supuesto, debe controlar el tema de los deberes todos los días, da un resultado diferente. No es solamente un problema de docente. Los docentes es un elemento. Otro es un problema de políticas institucionalizadas que además le coartan la posibilidad del docente de hacer lo que debería hacer, que muchas veces sabe lo que tiene que hacer y sabe lo que es bueno para el alumno. Pero cuando una política dice la gente aprueba porque aprueba y tiene que pasar porque tiene que pasar, ya estamos con eso, desvirtuando todo un criterio moral. Un criterio que es como uno dice el árbol. Cuando se tuerce de chiquito, después no se puede enderezar más, ¿no? El periodismo hace lo que quiere, ¿sí? Le encanta mostrar, como por ejemplo se ha hecho, cuando una escuela norteamericana, un niño sale con un revólver, ¿sí? Y mata a sus compañeros. Eso sale en todos los diarios, con fotos, grandes titulares, sale después en la televisión y al poco tiempo pasa en Argentina. Entonces la pregunta, ¿eso es democracia? ¿Qué es lo que se debe informar y qué es lo que no se debe informar? Pero cuando digo que no se debe, no es que tiene que estar oculto, tiene que informarse en el lugar oportuno. Y me acordé de otra cosa muy interesante que mucha gente, muchos no lo saben, y creo que vale la pena saberlo, porque, claro, le podría decir a alguien, no es democrático un país que hace eso. Entonces tampoco Suecia es democrática, siendo socialista. En Suecia hay una prohibición, hace muchísimos años, en donde películas de violencia extrema no pueden ser vistas en ningún territorio sueco. Bueno, eso no tiene conflicto con el sexo, así que eso lo pueden mostrar. De eso no hay censura. Pero la violencia, no. Entonces, con esto quiero mostrar que no hay un solo modo de ver la realidad. Hay muchos, ¿sí? Algunos podrán pensar que entonces Suecia es un país no democrático porque determinadas cosas no se hacen. Pero una cosa es lo que cada individuo hace por sí mismo solo, y otra cosa es lo que a nivel social se muestra que además indirectamente se está legitimando. Y esto es un tema sociológicamente muy peligroso. Y también, por otra parte, vamos a ver, solamente con esto termino este tema, que nuestro país en los últimos años, ¿sí? Sin hacer un aspecto de valor acerca de lo que se hace o lo que se hizo, hay un elemento que sí me gustaría comentar, que estamos en la época de los derechos. Todos tenemos derecho a todo. Pero lo que es interesante es que en las leyes no hay obligaciones. Yo estoy trabajando en la Facultad de Derecho de la Ciudad de Buenos Aires y justamente le pregunté a alguien que considera un juez, alguien de mucho nivel, le digo, yo no entiendo algo. ¿Por qué no hay derechos? ¿Por qué hay derechos y no hay obligaciones? Y entonces me dicen, porque si se ponen obligaciones, de alguna manera esto espanta votos. Y esto no es lo que la sociedad espera. Y me pareció tan cierto, porque en definitiva, ¿qué le pasa a la sociedad? En este momento en la ciudad de Buenos Aires, si alguien dice, señor, le voy a hacer una boleta por mal estacionamiento, corre el riesgo que lo maten. Porque a nadie se le va a ocurrir, si tiene razón, bueno, háganla. No, no. Es la discusión y seria. Con lo cual nadie quiere meterse.
no estamos hablando de esto. Justamente hablamos del valor en relación con la moral. A ver la que sigue. La costumbre, justamente que moral es costumbre, es una acción, es un tipo de repaso. A ver, ¿cuál es la familia y qué lugar tiene la familia en todo esto? Y la importancia en la transmisión de los valores, pero que no es simplemente un hecho puntual, es un hecho que se da a través del tiempo, ¿no? ¿Y qué más? A ver, las redes sociales, donde justamente cuando hablamos de los aspectos educativos, vemos que no basta solamente la familia, el hijo y el docente, porque también está la institución, están las redes sociales que vinculan todo esto. Mucha gente me dice a mí, mira, yo no quisiera que mi hijo terminara el secundario y se vaya a un viaje de egresados, porque el año pasado este colegio se fue y los días que estuvieron los chicos se emborracharon y no vieron nada. Entonces, ¿cuál es la finalidad de eso? Pero ¿qué pasa? ¿Sí? Si eso no se puede elegir, mucha gente no está tan pendiente o no tiene tiempo de pensar cosas tan serias como esta. ¿En qué escuela envían a su hijo? Una vez que el hecho ya está consumado, ¿sí? ¿Cómo le va a decir al chico, vos no vas? No es tan fácil, le pueden decir, pero el chico va a decir, mamá, todos los chicos me están diciendo que yo tengo algún problema, soy tonto, que ustedes son tal cosa, porque no me dejan ir, y todos van. Y el tema de los grupos, todos lo sabemos, eso desde muchos años, ¿no? Es decir, las amistades es lo que hace de que uno esté seguro de que el individuo se desarrolla bien o no tan bien. Sí, digamos. La sociedad, bueno, nos hablamos de la familia y la escuela, sí, nosotros creo que sí. ¿Algo más? Creo que sí. Sí. No más, bueno. No. Que es la ética, hablamos, y lo hablamos como una disciplina filosófica que sí estudia, ¿sí?, qué es la moral, estudia las acciones. ¿Esta acción es ética o no? O sea, esa acción moral, ¿es ética o no es ética? Sí. Y después, ética y multiculturalismo, que es donde llegamos a decir que hay una parte que es muy positiva y hay partes con respecto a la autonomía que deja que desear, ¿no? Y con esto termina. ¿Cómo yo le exijo hoy a un hijo que tenga eso por sus padres, cuando sus padres de chico lo abandonaron con la televisión o dándole dinero para que vaya a algún lugar a jugar y ellos se fueron a hacer su vida? ¿Cómo yo le puedo exigir eso? Claro, estamos hablando de un momento histórico. El anterior no era así. Y por eso es que en otras épocas, de alguna manera, los hijos se hacían cargo de sus padres y no eran una molestia. Y no, aunque últimamente ese refrán que dice un padre alimenta a 7 hijos y 7 hijos no alimentan a un padre, lamentablemente es cierto, pero creo que esto tiene que ver con un cambio muy importante de valores que se dio en Argentina. Podemos discutir o charlar por qué, por muchas cosas, pero obviamente los valores de hoy, ¿sí?, no son los valores de hace 40 años. Y muchas cosas fueron llevando a esto y probablemente, bueno, hay gente que quizás no se da cuenta, otros le parece bien y a otras personas le parece que no es lo mejor. Ahora, sí, por favor. Yo le quiero preguntar justamente eso y usted lo dijo con los valores. ¿Hizo algún estudio o por qué hay ese cambio en la sociedad argentina? Porque es evidente, todos sabemos que hace 30, 40 años éramos totalmente distintos, el respeto, la educación. Pero ¿por qué se produjo ese cambio? Pero creo que es preocupante como argentino. Es una pregunta difícil. Pero sí, algunas cosas voy a poder decir. Las pautas valorativas se imponen. ¿Sí? La sociedad impone pautas. Por ejemplo, es interesante ver, ahora voy a decir por qué digo esto, no es que voy a hacer un giro para no explicar. Es interesante ver, por ejemplo, hoy hablamos de los derechos de la mujer, y todo el mundo se habla, la boca de los derechos de la mujer. Y yo nunca he visto, como ahora, que en todos los medios de difusión, especialmente la televisión, la mujer es un objeto.
absolutamente un objeto, y ni el INADI, nadie se queja. Están todos contentos con la mujer objeto. Sin embargo, se supone que tiene derechos. Es interesante ver esto porque vamos a empezar a ver una cantidad de cosas en donde la sociedad, si esperamos coherencia, no la vamos a tener. Porque en realidad la única manera de entender los cambios es a través de distintos criterios. Hubo un criterio ideológico del cambio en donde yo recuerdo que a partir de cierto momento hay ciertas palabras que no se podían decir en la Argentina a costa de ser muy mal mirado, que es orden. La palabra orden no se podía decir. Hasta hoy, en algunos lugares, está mal visto hablar de orden, ¿sí? Hablar de un criterio piramidal donde la gente tiene que obedecer, peor todavía. No se puede hablar de esas cosas. Sin embargo, si pensamos en la administración, ¿sí? Si todos son caciques y no hay indios, es un desastre. En cualquier criterio coherente y serio de administración, vamos a encontrarnos con esto, ¿sí? Además hay un tema legal detrás de todo esto, ¿no? Cuando hablamos de, no sé, un director de un hospital, un director de un jefe de un servicio de hospital, que tiene a su cargo gente, ¿sí? Yo no puedo pensar en un consenso. Eso es una mentira que se le ha vendido a la sociedad. Porque si el consenso significa que si yo no estoy de acuerdo, ¿sí? O el consenso es mínimo para mí, voy a hacer lo que dicen la gente que está trabajando conmigo y después hay un problema. ¿Qué le digo al juez? Mira, en realidad todo el mundo quería esto y como yo soy democrático, hago lo que quiere la gente. El juez me dice, yo lo lamento, usted es el jefe, usted es el responsable, así que ahora se va a hacer cargo de todos los daños y perjuicios que significó lo que usted hizo. ¿Se entiende? Entonces, bueno, ya tenemos un criterio ideológico fundamentalmente y un criterio económico muy serio, dentro de ellos implícito de costado, pero no menor, con todo el tema de la globalización. Entonces la globalización implica que los países pierdan identidad. Entonces, si en Estados Unidos los chicos a propósito llegan en la universidad y se van lejos para no estar con sus padres, y cualquiera que esté con sus padres está mal visto porque o es tonto o le pasa algo, o ¿cómo va a hacer eso? No puede estar con sus padres, es una vergüenza. Esas cosas también se llegan a este país de distintas cosas, a través de distintos conceptos, y todo lo que fue la línea psicoanalítica de Melanie Klein de los años 80, ¿sí? Afirmaba exactamente esto. Entonces cuando alguien dice, sí, porque yo vivo con mi mamá, no, vos no podés vivir con tu mamá si tenés 20 años, tenés que irte a vivir solo. ¿Por qué nadie lo entiende? Yo puedo decir que toda persona necesita un momento de su vida para saber quién es, para manejar muchas cosas, pero no es una cosa obligatoria. Los países en donde eso no se da, lo suplen de otra manera. Lo mismo la psicología hizo mucho mal a todo esto, porque con todo el criterio, no recuerdo en este momento quién fue, pero era un psicólogo norteamericano de la época, creo que era de San Francisco, por ahí, que hace pocos años que murió, por algo no me acuerdo su nombre, fue el creador que dijo, a los chicos, para no crearles trauma, tienen que hacer todo lo que les parece. Esto lo dijo, y si eso sí me acuerdo, en el año aproximadamente 78, por ahí lo dijo. Lo cierto es que yo llegaba a veces a casa de alguna gente conocida que tenían hijos y me encontraba con la casa que era peor que una guerra, porque estaban todas las paredes pintadas, todo tirado, era un desastre. ¿Por qué? Porque el psicólogo había dicho que no se le puede decir nada que no, porque le crea un trauma. Antes de morir, se arrepintió de lo que dijo, dijo que en realidad no era cierto. Es lo peor que hizo en su vida, porque en realidad todo lo que hizo fue, a muchas generaciones, les arruinó la vida, porque hizo que esa gente no tuviera límites. Y el ser humano no se desarrolla sin límites. El límite es fundamental. Y como hay gente que le interesa la docencia, hay una investigación muy interesante que se hizo en Alemania, donde se hizo un primario y un secundario especial, una prueba piloto,
con niños donde estudiaban lo que ellos querían. No había ningún criterio más que lo que ellos querían. Estudiaron primario, estudiaron secundario. Cuando llegaron a la universidad, esta gente tuvieron problemas gravísimos porque no podían, no estaban en condiciones de aprobar las materias o de hacer una vida universitaria como los otros que habían tenido un criterio distinto. O sea que el límite, que es la frustración a veces, también es necesaria para el crecimiento. No es solamente todo es libre y con la libertad hago lo que quiero. Tampoco eso es bueno para el ser humano. Y de hecho que, bueno, a algunos no les gusta, pero Piaget, que algunas cosas habló acerca de educación y del conocimiento, dijo que de alguna forma el hecho de una nueva idea que nos llega, ¿sí? Si realmente se va a transformar en conocimiento, no en información, implica un caos que tiene que resolverse. ¿Sí? Y eso es un momento confuso, no agradable, hasta que se resuelve y se puede integrar ese nuevo elemento de conocimiento dentro de la totalidad de los conocimientos que ya tenemos. ¿Sí? No sé si respondí.